En el año 2095, la Tierra se tambaleaba al borde del colapso. Los recursos naturales estaban casi agotados y las ciudades que alguna vez fueron vibrantes se habían convertido en centros de caos y desesperación. La sobrepoblación tensaba todos los sistemas, desde la atención médica hasta la distribución de alimentos, y el malestar civil eran desenfrenados. Los gobiernos luchaban por mantener el orden y el futuro de la humanidad parecía sombrío. Fue en este estado frágil que una amenaza sin precedentes descendió sobre el planeta una mañana temprano. Los cielos sobre las ciudades principales se oscurecieron cuando enormes naves extraterrestres atravesaron la atmósfera. Estas naves no se parecían a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Múltiples naves metálicas y erizadas de tecnología avanzada. El pánico estalló cuando las naves proyectaron sus sombras sobre el paisaje. Los canales de noticias de todo el mundo se apresuraron a transmitir el fenómeno, pero antes de que se pudiera organizar alguna respuesta coherente, los invasores atacaron. Los alienígenas conocidos como los Kear emergieron de sus naves con una eficiencia aterradora. Más altos que los humanos y vestidos con... Los soldados Ketar llevaban armaduras impenetrables, armas que podían desintegrar la materia. En un instante, se movían con una precisión fría y calculada, neutralizando rápidamente cualquier resistencia en cuestión de horas. Las ciudades más pobladas del mundo, Nueva York, Tokio, Londres y Pekín, habían caído. Las redes de comunicación estaban paralizadas y las instalaciones militares fueron destruidas. Los gobiernos, paralizados por la velocidad y la ferocidad del ataque, no pudieron montar ninguna defensa significativa. A medida que los días se convertían en semanas, el alcance de la devastación se hizo evidente. Los cátaros no eran simplemente invasores, eran conquistadores que subyugaban sistemáticamente a la humanidad. Los sobrevivientes fueron reunidos y colocados en campamentos, mientras los señores supremos alienígenas comenzaban a extraer los recursos restantes de la Tierra con una eficiencia brutal. Las calles, que alguna vez fueron vibrantes, ahora estaban en silencio, llenas solo con el eco de explosiones distantes y el zumbido mecánico de maquinaria alienígena. Los Kear previsto su dominio al apuntar a plantas de energía de infraestructura clave. Los reservorios de agua y los centros de transporte fueron confiscados y reutilizados para servir a las necesidades de los invasores. Esta toma de control estratégico dejó a la resistencia humana fragmentada y aislada. La tecnología avanzada de Kear incluía escudos de energía que regresaban ineficaces a las armas convencionales, y sus sistemas de vigilancia aseguraban que cualquier intento de organizar la resistencia fuera rápidamente aplastado frente a esta fuerza abrumadora. El espíritu de la humanidad vaciló, y la gente se vio obligada a esconderse y vivir con el miedo constante de ser descubiertos. Los pocos enclaves libres que quedaban se comunicaban a través de redes improvisadas rudimentarias y compartían información y recursos en un intento desesperado por sobrevivir. Las historias de las atrocidades de Ketar se extendieron como un reguero de pólvora, desmoralizando aún más a la población humana. Sin embargo, en medio de la desesperación comenzó a brillar chispas de desafío. Entre las ruinas y el caos comenzaron a formarse focos de resistencia humana. El shock y el miedo iniciales dieron paso a la ira y la determinación. Exsoldados, agentes de la ley y ciudadanos comunes se unieron, unidos por un objetivo común para luchar contra los Ketar y recuperar su planeta. Estos primeros esfuerzos fueron desorganizados y a menudo terminaron en tragedia, pero sentaron las bases para una resistencia más coordinada en las montañas de Colorado. Un grupo de sobrevivientes liderados por el general Marcus Steele, desarrollado una base oculta. Steele era un veterano condecorado reconocido por su brillantez estratégico y su determinación inquebrantable bajo su liderazgo. La resistencia comenzó a tomar forma. Se recuperaron suministros, se modificaron las armas y se restablecieron las redes de comunicación. Fue aquí donde se definió la misión de la resistencia, para recolectar información sobre los Ketar, sabotear sus operaciones y reunir a la humanidad para la causa. La resistencia aprendió rápidamente que los Ketar eran una especie altamente organizada y tecnológicamente avanzada. Su sociedad estaba estructurada en una estricta jerarquía,
con una élite gobernante que controlaba vastas flotas y ejércitos. El objetivo principal de los Kear era explotar los recursos de la Tierra y esclavizar a sus habitantes entendiendo esto. La resistencia se centró en interrumpir las líneas de suministro y las redes de comunicación de Ketar. Evelyn Shaw, una brillante física que había escapado a la invasión inicial, se convirtió en una de las figuras clave de la resistencia. Su investigación sobre armas con nuevas herramientas para combatir a los Kear. El avance más significativo de Shaw fue el desarrollo de un dispositivo EMP portátil capaz de desactivar los formidables escudos de los Kear armados con esta nueva tecnología. Los combatientes de la resistencia comenzaron a lanzar incursiones más efectivas en instalaciones alienígenas. El primer gran éxito se produjo durante una emboscada en el desierto de Nevada. Usando los dispositivos EMP, una pequeña célula de la resistencia logró desactivar una patrulla cátara capturando sus armas y tecnología. Esta victoria fue un punto de inflexión que demostró que los Ketar no eran invencibles y que su tecnología podía contrarrestarse. La noticia de la emboscada se expandió rápidamente, galvanizando otros focos de resistencia en todo el mundo. La base de Steel se convirtió en el eje central del creciente movimiento de resistencia. Era un lugar donde se ideaban estrategias, se construían armas y se compartía inteligencia. La base estaba equipada con un sistema de comunicación rudimentario pero efectivo que permitía a las células de resistencia dispersas coordinar sus esfuerzos. Steel y su teniente desarrollaron una red de seguridad, casas y rutas de suministro, asegurando que incluso en caso de un ataque directo, la resistencia sobreviviría y continuaría luchando. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó la resistencia fue la capacidad de los Ketar para monitorear e interceptar las comunicaciones. Para contrarrestar esto, la doctora Shaw y su equipo desarrollaron un protocolo de cifrado seguro denominado Whisper, que permitió a la resistencia comunicarse sin miedo a ser detectado. Whisper se convirtió en la columna vertebral de las operaciones de la resistencia, permitiéndoles planificar y ejecutar misiones complejas con un nivel de coordinación que antes se creía imposible. A medida que la resistencia crecía en fuerza y número, comenzaron a atacar con más audacia. Misiones de sabotaje apuntaban a instalaciones clave de Ketar, interrumpiendo sus líneas de suministro y comunicaciones. Equipos de infiltración reunían inteligencia crucial, a menudo con gran riesgo personal. Cada misión exitosa era un paso hacia la recuperación de su mundo, y cada pérdida era un duro recordatorio de los altos riesgos que enfrentaban. El punto de inflexión llegó cuando la resistencia logró capturar un interrogatorio a un oficial del Kear. Reveló información crítica sobre el mando del Kear, estructura y sus planos para una mayor explotación de los recursos de la Tierra. Armados con este conocimiento, el general Steel y sus asesores idearon un plan para atacar el corazón de las operaciones de los Kear. Era un plan arriesgado y audaz, pero ofrecía un rayo de esperanza en una situación por lo demás sombría. Los esfuerzos de la resistencia no fueron gratis. Cada misión conllevaba el riesgo de captura o muerte, y muchas almas valientes pagaron el precio máximo, pero sus sacrificios no fueron en vano. Cada victoria, sin importar cuán pequeña fuera, era un testimonio de la resistencia y la determinación humanas. El control de los cátaros sobre la Tierra, que alguna vez pareció inquebrantable, comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Las actividades de la resistencia también inspiraron esperanza entre la población en general. Las personas que alguna vez se habían encogido de miedo comenzaron a creer que la victoria era posible. Los periódicos y las transmisiones de radio difundieron noticias clandestinas de los éxitos de la resistencia, reuniéndose más para la causa frente a probabilidades abrumadoras. La humanidad estaba encontrando su fuerza unida por un objetivo común de recuperar su mundo y asegurar un futuro libre de la tiranía alienígena. El escenario estaba listo para una confrontación final, una batalla decisiva que determinaría el destino de la Tierra. La resistencia había crecido de una banda variopinto de sobrevivientes
a una formidable fuerza armada con tecnología de conocimiento y un espíritu inquebrantable, mientras se preparaban para el enfrentamiento definitivo con los Kier, sabían que el camino por delante estaría lleno de peligros y sacrificios, pero también sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, por la libertad para su planeta y por la esperanza de un futuro más brillante. A medida que la resistencia ganó impulso, sus tácticas evolucionaron. Llevaron a cabo audaces misiones de sabotaje, se infiltraron en zonas controladas por Ketar y obtuvieron información invaluable. Cada pequeña victoria inspiraba esperanza y atraía a más personas a su causa. Las filas de la resistencia se hincharon con científicos, ingenieros y expersonal militar que traían sus habilidades a la lucha. Los éxitos más significativos se produjeron durante la batalla de Red Rock Canyon. Utilizando los dispositivos EMP del Dr. Shaw, un pequeño equipo logró desactivar una nave de mando Ketar capturando datos cruciales sobre las operaciones y debilidades de los alienígenas. Esta victoria no solo aumentó la moral, sino que también proporcionó a la resistencia los medios para planificar ataques más grandes y coordinados. Con los datos capturados, la resistencia descubrió que la fuerza de invasión de los cátaros estaba siendo dirigida desde un centro de mando central conocido como Nexus, ubicado en lo profundo de la selva amazónica. Nexus estaba fuertemente fortificado y era prácticamente inexpugnable. El general Steele y sus asesores comenzaron a idear un plan para atacar el corazón de las operaciones de los Ketar. La Operación Dawn fue la emanación de meses de planificación y preparación. La resistencia lanzaría un asalto de múltiples frentes en Nexus, atrayendo a las fuerzas Ketar, mientras un equipo más pequeño se infiltraba en la base. El objetivo era deshabilitar las defensas de Nexus y eliminar a los comandantes alienígenas. La capacidad de los Kear para coordinar sus fuerzas. La destrucción del Nexus fue un punto de inflexión en la guerra con su comando central animado. Las fuerzas cátaras se desorganizaron. Los combatientes de la resistencia aprovecharon la oportunidad de lanzar una ofensiva coordinada para expulsar a los invasores de sus fortalezas y recuperar el territorio perdido. La noticia de la destrucción del Nexus se expandió como un reguero de pólvora, encendiendo un renovado sentido de esperanza entre la población de Baguer en los meses. La resistencia continuó su implacable campaña contra los Keter con cada victoria. Más gente se unía a la lucha, aumentando las filas de la resistencia y desequilibrando aún más el poder. Los Keter, que alguna vez parecieron invencibles, se encontraron a la defensiva, sus fuerzas menguaban y su control se escapaba. La batalla final tuvo lugar en las ruinas de la ciudad de Nueva York. Un símbolo conmovedor de la resistencia de la humanidad. La resistencia, ahora un ejército formidable, lanzó un asalto a gran escala contra el último bastión de Kear. La lucha fue intensa y ambos bandos sufrieron muchas bajas, pero la determinación de la resistencia y la pura fuerza de voluntad finalmente prevalecieron cuando las últimas fuerzas de los Kear fueron expulsadas de la Tierra. Una sensación de triunfo y alivio invadió el planeta. El general Dr. Shaw y los otros héroes de la resistencia fueron aclamados como salvadores. Sus grabados nombres para siempre en los anales de la historia inmediatamente dirigieron sus esfuerzos hacia la reconstrucción, determinados a restaurar lo que se había perdido y asegurar que la humanidad nunca más se enfrentara a tal amenaza. Sin preparación bajo la bandera de una nueva alianza global, las naciones trabajaron juntas para reconstruir la infraestructura, restaurar las redes de comunicación y sanar las cicatrices de la guerra. El proceso fue largo y arduo, pero también fue un testimonio del indomable espíritu de la humanidad. Las nuevas tecnologías desarrolladas durante la guerra fueron reutilizadas para la reconstrucción, lo que llevó a avances en medicina, energía y vida sostenible, mientras los primeros rayos de un nuevo amanecer aparecían en el horizonte. La humanidad miró al futuro con esperanza y determinación. Las lecciones de la invasión habían forjado un mundo más fuerte y unido, listo para enfrentar cualquier desafío que se les presentara.
Y mientras reconstruían sus ciudades y sus vidas, los pueblos de la tierra juraron nunca olvidar los sacrificios que se habían hecho para asegurar su libertad.